Muy buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a ver el tema de narración literaria y no literaria. Cuando hablamos de la narración literaria, es un modo en el que los seres humanos organizamos, ¿qué cosa? Organizamos la experiencia. Una narración puede servir, entre otras cosas, para conservar los acontecimientos en la memoria de la sociedad, para explicar el pasado, el presente, ¿verdad? Y también para proyectar a dónde se debe ir en el futuro, para generar una reflexión o la introspección en el lector, ¿verdad? Para generar esas emociones o despertar la imaginación por medio de qué? Por medio de la narración literaria o no literaria. Toda narración está basada en el relato de qué? De acontecimientos. A continuación, en la narración literaria, igual que en cualquier otro tipo de esta, se encuentran tres elementos principales. ¿Cuáles son esos elementos principales? El narrador, que es quien cuenta la historia, y los personajes, que son los seres quienes le suceden los hechos que se narran, ¿verdad? Las narraciones literarias, las principales narraciones literarias son ¿cuáles? Las novelas, los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas. La narración literaria. Los elementos de la narración. En toda narración encontramos un narrador, unos personajes, un tiempo y un espacio. Narrar es contar lo que sucede a unos personajes en un determinado espacio. Cuando hablamos del espacio, es el lugar donde está ocurriendo, ¿verdad? La montaña, la playa, una ciudad, un planeta imaginario. Y cuando hablamos del tiempo es en un momento determinado, puede ser hace muchos años, ayer, el próximo verano. Algunas características pueden ser estar en verso o en prosa. Hay un narrador quien es quien cuenta la historia. Este narrador puede ser narrador omnisciente. No participa en la historia y cuenta los hechos en tercera persona. Narrador protagonista. Relata en primera persona porque participa de los hechos que cuenta. Las obras literarias que cuentan una historia imaginada por su autor y protagonizadas por unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado pertenecen a qué cosa? Al género narrativo. Cuando hablamos de tiempo y lugar determinado, el tiempo es en cuando sucedieron todos los hechos, ¿verdad? Y en un lugar determinado, como les decía hace un momento, puede ser en una montaña, en un río, en un bosque, ¿verdad? Vamos a continuación a algunos ejemplos de textos narrativos. Uno de los ejemplos de textos narrativos, uno muy famoso, es Don Quijote de la Mancha. ¿De quién? De Miguel de Cervantes Saavedra. Cuando hablamos del Don Quijote de la Mancha, nos damos cuenta de que este fue un señor que leía muchas novelas de caballería, ¿verdad? Y por estar leyendo tantas novelas de caballería, él mismo se cree el propio Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué narra? Narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser el caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Nos vamos ahora con El Principito. El Principito es una obra muy famosa, ¿verdad? El Principito es una de las novelas más famosas del escritor francés Anthony de Saint. Se publicó en el año 1943 y ha perdurado hasta nuestros días como uno de los cuentos infantiles más importantes. ¿Por qué? Está traducida en más de 150 idiomas. Es una obra universal que forma parte de los libros más exitosos de la historia de la literatura. Por los diferentes temas como la amistad, el amor o el propio sentido de la vida que dan lugar a muchas posibles interpretaciones, ¿verdad?
Cuando hablamos del Principito, la obra comienza presentando un protagonista de la historia. Es un aviador que siente que ha perdido la visión de niño y que le acompañaba cuando era pequeño, ¿verdad? Su avión se avería en pleno desierto y tiene los recursos mínimos para sobrevivir apenas unos días, por lo que debe buscar alguna solución. Se encuentra con un niño, el Principito, muy misterioso, que le pide cosas muy extrañas. Él mismo siente la necesidad de explicar la naturaleza de este pequeño ser, ¿verdad? Descubre que el Principito es un ser venido de otro planeta que le pide que dibuje un cordero para que se coma los arbustos de su hogar y evitar que así crezcan unos árboles que lo están destrozando. Sin embargo, un día se da cuenta que el cordero también puede comerse su flor, una rosa a la que le guarda mucho cariño y muy especial. Y le pregunta al aviador, ¿por qué un cordero se comería a pesar de que tienes espinas? ¿Por qué un cordero se la comería a pesar de que tiene espinas? Este está demasiado ocupado intentando arreglar su avión, pero a pesar de que el niño explica por qué la rosa es tan importante, un día apareció el Principito, abandonó su planeta mientras ellos le pedían perdón, ¿verdad? La verdad que es un cuento muy bonito. Ya vieron un pedacito, ¿verdad? Vamos ahora con otro texto narrativo, como la de Madame Bovary de Gustave Flaubert. ¿Okay? Vamos ahora a un breve resumen de Madame Bovary de Gustave, como les decía hace un momento. Es una novela de romance y realismo del escritor francés Gustave, publicada ¿en qué año? En el año 1856. Narra la historia de Emma Bovary, una mujer a la que sus sueños le chocaron durante la realidad. Es infeliz y busca la manera de cambiar su vida y convertirla en lo que siempre quiso. También tenemos la Odisea. En la Odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, en un viaje de regreso a su patria, Ítaca, desde el momento en que finaliza la guerra de Troya, narrada en la Ilíada, hasta el momento en que finalmente vuelve a su hogar muchos años después. También tenemos Doña Bárbara. Doña Bárbara es la mujer más bella de Venezuela y dueña de la hacienda El Miedo, cuyo antiguo nombre era la Barquereña. Mientras tanto, Doña Bárbara se siente atraída por Santos, pero cuando ella se entera que su propia hija es su rival, para su afecto busca por todas las vías para arruinarlos. También tenemos El Viejo y el Mar. La obra se desarrolla en el Goose Stream de La Habana, cuyo protagonista es Santiago. Aunque todo el mundo le llama el Viejo, Santiago es un pescador de avanzada edad que lleva 84 días sin conseguir pesca alguna. En su mente resuenan los tiempos en que la suerte estaba de su lado y era capaz de conseguir una pesca. Ahora vamos con los textos no literarios. Cuando hablamos de los textos no literarios, a diferencia de los textos narrativos literarios, los no literarios se basan en hechos reales y en ellos tienen mayor importancia y la información que la narración entre sí. Algunos tipos de textos narrativos no literarios son como informativos, noticias, crónicas, reportajes y demás. Por ejemplo, aquí podemos ver ejemplos de textos no literarios, una noticia, una receta,
En este caso tenemos aquí un pescado encocado y tenemos los ingredientes. Ejemplo de textos no literarios, una carta, ¿verdad? Una noticia en un periódico. Muchas gracias, chicos. Como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.